regionales, más no se pronuncia todavía respecto a la ley 3717. En ese contexto habría que preguntarnos si es que no sería conveniente, por ejemplo, constitucionalizar este impedimento para evitar algún cuestionamiento, para la redundancia, índole constitucional sobre la proporcionalidad de la restricción del derecho a ser elegido. Respecto al tema de la nacionalidad, habría que recordar que hoy por hoy, por ejemplo, está en cuestionamiento o en debate en la Comisión de Constitución, cuando ya se aprobó en pleno, que estaba sumidas al Pleno, sobre cómo desarrollar, por ejemplo, la última reforma constitucional respecto a los peruanos por nacimiento. Me explico. Ustedes recordarán, el artículo 52 de la Constitución fue modificado el año pasado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de permitir que las personas mayores de 18 años nacidas en el exterior de padres o madres peruanos puedan decidir adquirir la nacionalidad por nacimiento. Este no es un tema menor, porque si yo adquiero la nacionalidad por nacimiento, puedo ser candidato a la presidencia, puedo ser candidato al Congreso, puedo ser ministro, puedo ser juez. Y en ese contexto surgía la pregunta, ¿no? Es decir, el artículo 52 dice a secas, aquella persona nacida en el exterior de padre o madre peruano, no dice de padre o madre peruano por nacimiento, no dice de padre o madre peruano nacidos en territorio nacional, a secas. Entonces, hoy por hoy, a través de la ley de la modificación de la ley de nacionalidad, se pretende limitar, digamos, esta posibilidad hasta la tercera generación o eventualmente para que puedan, digamos, ser peruanos por nacimiento los nacidos en el exterior y los padres sí hayan nacido en territorio peruano. Es un tema no menor. Ustedes recordarán en agosto del 2017, cuando se debatió la reforma del artículo 52, el congresista Armando Villanueva cuestionó precisamente este tema a la luz del artículo 90. Él decía, oye, o sea que ahora una persona que nunca en su vida pisó territorio peruano, que encima adquirió la nacionalidad por nacimiento en el exterior, ¿puede postular? Sí, sí podría postular. Y ahí entra otro elemento a considerar, y es que en nuestro país no se exige el requisito ni de domicilio, ni siquiera de domicilio múltiple para ser candidato al Congreso. Pese a ello, la forma de elección es por distrito electoral múltiple. Me explico. Para ser candidato, por ejemplo, a consejero regional, usted necesita acreditar domicilio en la circunscripción provincial para la cual postula. Puede representar a toda la región, pero si lo elige la provincia, por ejemplo, de Huaral para Lima Provincia, para el gobierno regional de Lima Provincia, usted tendría que consignar en su DNI como domicilio la provincia de Huaral, o por lo menos acreditar domicilio en la provincia de Huaral. En el caso del Congreso, no. Yo puedo ser candidato por Tacna y domiciliar en Piura. No hay límite. ¿Deberíamos constitucionalizar ese límite? Habría que preguntar. El problema de la constitucionalización del límite también pasa, por ejemplo, por la representación de los peruanos en el exterior, que es otro tema muy sensible que está siendo debatido también en el Congreso en este momento. Debemos crear un distrito de peruanos en el exterior independiente, porque si debemos crear un distrito de peruanos en el exterior independiente, ¿cómo acreditaría, por ejemplo, el arraigo de un peruano residente en el exterior? ¿Alguna persona que vive en Lima no podría postular al distrito electoral de peruanos en el exterior? Sí podría. ¿Qué deberíamos constitucionalizar? ¿Y qué deberíamos dejar a nivel legal? Esa es una primera cuestión al momento de definir cómo elijo, cómo presento las candidaturas y cómo reparto las candidaturas y cómo reparto, digamos, la distribución de escaños. Otro segundo elemento a considerar con confianza, como esto es un diálogo, ya aprovechando que somos pocos, si gustan opinar, preguntar o algo, encantadísimo, porque la idea es que sea interactivo. Doctor. Sí. ¿Cuál es el límite de edad para poder postular? No hay límite. No hay límite. No hay límite. Porque lo que se establece de límite es la obligatoriedad del poder deber de votar, es decir, del derecho a elegir, que es un poder deber. Más no hay un límite para ser elegido. Por lo cual la edad mínima es 25, que es la misma que se exige para ser gobernador regional. La edad final no existe. No hay. No hay. Entonces, doctor.
hay un tema, muchísimas gracias por la pregunta, porque ahí me permite hacer más pública, o al menos aunque somos poco igual público, exponer mi posición discrepante con el doctor Luciano López. El doctor Luciano López considera que deberíamos esperar 2 años, por lo menos, para poder volver a debatir el tema. Estamos haciendo referencia, como dice la autora, a la incorporación del artículo 60 en la 90 de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata, no la reelección a secas. Porque también podría haberse tranquilamente prohibido la reelección a secas. Y si se prohibía la reelección a secas, simplemente me elegían un periodo y nunca más podría volver. Acá lo que se ha prohibido es la reelección inmediata. Yo particularmente creo que sí se podría debatir. Yo sí coincido con la posición del congresista Violeta, que es el que ha presentado la iniciativa recién, de que incluso en esta legislatura que ha iniciado en marzo se podría debatir. ¿Por qué? Porque la iniciativa que fue sometida a referéndum no provino de una iniciativa ciudadana. Entonces, la prohibición de someter a un nuevo referéndum o de volver a debatir la iniciativa se encuentra en el artículo 41 de la ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Pero que esta se enmarca en qué medida? Se enmarca en la medida en que la iniciativa de reforma constitucional haya provenido de una iniciativa legislativa, de una iniciativa ciudadana, que en este caso no ocurrió. En la medida en que este caso no ocurrió, es perfectamente válido que pueda volver a debatir el tema. Por ejemplo, la convocatoria a referéndum que realiza el doctor Vizcarra se da al amparo del artículo 206 de la Constitución y al amparo de la LOE, llámese Ley Orgánica de Elecciones, no al amparo de la Ley 26.300. Lo que se hizo el 9 de diciembre fue desarrollar lo previsto en el artículo 206 de la Constitución, no impulsar un mecanismo de participación ciudadana. Porque el derecho es el derecho a promover un referéndum, no es un derecho a votar en el referéndum en el sentido estricto. Entonces, en esa medida, mi posición personal es que sí se podría debatir. Ahora, no solamente diría respecto a los congresistas, ¿no? Sino en realidad de alcaldes, gobernadores, vicegobernadores regionales, e incluso, ¿por qué no de presidente? ¿Por qué no? Aunque ahí también tengo otra posición, que algunos dicen que Vizcarra no puede postular porque sería prohibición de reelección. Y lo que ya ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones en este último proceso de elecciones regionales y municipales de 2018 es que la prohibición de reelección, en la medida que estamos hablando para ellos de un límite del derecho a ser elegido, lo cual contrasta con la sentencia del TC en la que evalúa los artículos 191 y 194 de la Constitución, el juez entiende que la interpretación de la prohibición tiene que ser restrictiva y estricta. ¿Ello qué implica? Que la prohibición de reelección está referida única y exclusivamente al mismo cargo. ¿Vizcarra postuló al cargo de presidente? No. ¿Fue proclamado como presidente? Tampoco. En consecuencia, si él postula a presidente, ¿podría postular? Doctor, en este caso, ¿qué pasa con los congresistas que fueron pedidos del Parlamento con el tema de la compra de votos para la seguridad y los que han sido necesarios? Es cierto que este proceso puede llegar y puede terminar el periodo de 2021 de no realizar, pero los que son necesarios son fáciles de repetirse. Claro, lo que le va a decir el JN si se aplica el mismo criterio de la elección regional y municipal 2018 en la resolución 442 2018 JN, claro, la primera fue la 442 2018 JN, es que en la medida en que él no fue proclamado como congresista al momento en que inicia el periodo representativo, ellos podrían postular y no sería reelección, porque al momento que se proclamaron los resultados y se publicó la resolución de cierre del proceso, ellos no tenían la condición de congresista, por lo cual en sentido estricto no sería una reelección. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un primer regidor que asume el cargo de alcalde producto de la vacancia del alcalde titular. El señor no fue elegido alcalde, fue elegido regidor. Ergo puede postular al cargo de alcalde. Ese candidato no proclamado que asumió la última regiduría no fue proclamado como regidor. Ergo podría postular. Como les comento, a nivel regional y local sí, a nivel nacional no, porque recién se ha incorporado el artículo 90A.
Bueno, en términos de derecho positivo, lo simple sería constitucionalizar, es positivizar en la Constitución una regla que por hoy está en la ley, como por ejemplo el tema de impedimentos. Entonces yo quiero prever, por ejemplo, que ninguna persona que haya sido condenada por delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública en general, que es mucho más que los delitos de corrupción de funcionarios, porque el delito de corrupción de funcionarios es solo el subcapítulo 4 de todo lo que corresponde al delito contra la administración pública, no puedan ejercer su derecho a ser elegidos. Esto hoy por hoy está en una ley y alguien lo podría cuestionar. Ojo, eso no quiere decir que una ley de reforma constitucional no pueda ser cuestionable ante el TC, ya lo vimos con el caso de la reelección. La ley de reforma constitucional fue cuestionada por forma y fondo. Pero sin embargo, si uno evalúa los argumentos que utilizó el TC, más allá de la Convención de Venecia, o del Congreso de Venecia, para ser más exacto, los argumentos que utiliza el TC para decir infundada la demanda de la ley contra la ley de reforma constitucional que modificó los artículos 191 y 194 de la Constitución, yo diría que es mucho más saludable la constitucionalización, porque ahí evito determinado tipo de cuestionamientos, incluso de nivel de proporcionalidad. Llegar al extremo de decir que una norma constitucional es inconstitucional es mucho más difícil. Porque tendría que decir que va contra la Constitución histórica, que va contra el núcleo duro de derechos fundamentales, y por ejemplo, que en el caso de la reelección, ¿qué ha dicho el TC? No existe un derecho a la reelección. ¿Qué ha dicho el TC? Que la reelección no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a ser elegido. Entonces, para evitar un cuestionamiento fuerte de índole constitucional, yo, va la redundancia, constitucionalizaría la regla. Pero igual todo es pasible de revisión. Ahora, ya en términos prácticos, si yo quisiera impulsar una reforma constitucional, tendría que ser consciente que esa tendría que votarse a más tardar mayo, inicios de mayo, fines de abril, para tratar siquiera de empatarlo con julio, ¿no? De tal manera que le dé un cachito para que así no haya código, el Congreso tenga la posibilidad de regular. Porque, ojo, el hecho de que restituya la reelección no quiere decir que tenga patente de corso para hacer lo que me dé la gana en el periodo en el cual, en el periodo electoral. Deben existir parámetros, como por ejemplo, podría establecer la exigencia de licencias, sin goce de haber 6 meses antes, por ejemplo, que entre el cesitario. Podría establecer límites de gastos, podría establecer horarios de participación en eventos, podría positivizar mejor el deber de neutralidad, porque hoy por hoy el deber de neutralidad o las reglas sobre el deber de neutralidad que están previstas en la Ley Orgánica de Elecciones ya están desplazadas. Es una norma del 96-97, donde no existían redes, donde no existían televisión por cable, donde no existían videollamadas o videos online como estamos estableciendo ahora. Entonces es una ley que no nos permitiría afrontar una campaña electoral en estos tiempos y que fácilmente podía sacarse la vuelta al deber de neutralidad. Pero sí, ese es un poco el panorama, ¿no? No sé si hay alguna otra duda por ahí. Perfecto. Entonces, el segundo tema que también la segunda cuestión que deberíamos considerar es... Esta nace de una propuesta de un grupo de convocados, un grupo de personas sin luz, cosa que no se contempla. Es una propuesta estudiada por ellas que se lleva el Ejecutivo al Parlamento para estudiar para que pueda ser llevada al referéndum. Ese mismo hecho de que estas personas no son parte de la estructura de una reforma constitucional puede invalidar todo eso, puede ser una observación. No, porque formalmente hablando, ha sido el Poder Ejecutivo el que, en virtud del artículo 107 de la Constitución, es el que terminó ejerciendo su derecho a la iniciativa legislativa. Ahora, que yo recuerdo, la Comisión de Alto Nivel de Reforma de la Administración de Justicia no fue la que trabajó el proyecto de no reelección. Tan es así que, por ejemplo, la doctrina más bien incluso cuestionaba la prohibición de reelección
de los congresistas, digo, de los gobernadores regionales y los alcaldes, lo cual sería un contrasentido que ellos mismos lo hayan promovido la no reelección inmediata de congresistas. Pero independientemente de ello, así hubiese sido o surgido de una comisión de alto nivel, lo cierto es que el Poder Ejecutivo la acogió, que el proyecto de ley lleva la rúbrica del Ministro de Justicia, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Presidente, y esto formaliza el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo, por lo cual no habría un cuestionamiento de validez ni siquiera procedimental. Pero, sin duda, vamos a ver ahora qué ocurre con esta nueva Comisión de Reforma Política que ya el 4 de marzo presentó los proyectos, que están siendo objeto de estudio por el Poder Ejecutivo, y bueno, vamos a ver cuál de todas estas propuestas es acogida por el Poder Ejecutivo, ¿no? Por este nuevo Poder Ejecutivo, que bueno, en 30 días tendrá que ir a pedir la investidura al Congreso, ¿no? Yo asumo que la darán, no creo que haya mucho inconveniente, pero uno nunca sabe. Y ese sería un poco el panorama respecto al tema del referéndum, ¿no? Ahora bien, otro de los temas que habría que preguntarnos con respecto justamente al derecho a ser elegido es el cómo se ejerce el derecho a ser elegido, ¿no? Entonces, ¿es viable las candidaturas independientes? ¿Son viables las candidaturas independientes? Ojo, una cosa es la candidatura individual y otra cosa sería la candidatura independiente. La candidatura individual es como la que quería hacer Castañeda Guzmán en México, aunque era para presidencia, no para el Congreso, en la cual cualquier persona se postula sin necesidad de firma de adherentes. La de candidaturas independientes es lo que en su momento existía en la ley orgánica, en la ley de elecciones municipales. La redacción primigenia de la ley de elecciones municipales, por ejemplo, preveía que así yo no tenga respaldo de una organización política, ni siquiera la local cuando existían, porque ahora ya no existen, yo podía recolectar firmas de adherentes a mi lista y me presentaba como un independiente. No tenía partido, ni siquiera una organización política local, recolectaba mis firmas y se impulsaba mi candidatura. Bueno, y la otra es evidentemente las candidaturas institucionales o colectivas, ¿no? Entonces, a través de las organizaciones políticas. Y este es el modelo que tenemos nosotros, ¿no? Quiera sí o no, el artículo 35, por más que dice que uno puede ejercer su derecho a la participación política individualmente o a través de relaciones políticas, lo cierto es que yo solo puedo ejercer mi derecho a ser elegido a través de partidos. Bueno, en este caso, partidos propiamente hablando. Porque, por ejemplo, ni siquiera juntándose 25 movimientos regionales podrían presentar una lista al Congreso. Solo las organizaciones políticas de alcance nacional pueden presentar su lista. Entonces, un tema que sí es interesante, si es que, por ejemplo, como miras una elección nacional, podría caber una alianza electoral entre un movimiento regional y un partido político. El COE también ha dicho que no se puede, porque el movimiento regional tiene atribuciones en la medida en que él pueda presentar candidaturas de manera libre, de manera directa. En la medida en que una elección nacional no lo puede hacer, es que no cabe una alianza formal, digamos, entre un movimiento regional y un partido político con miras a una elección congresal. Otra cosa es una alianza de facto, que es lo que varios partidos políticos hicieron en el 2018, por ejemplo, incluso. Y lo que en su momento también hicieron en el 2016. Juntaron a líderes regionales y presentaron sus candidaturas. No es por ejemplo, es oportuno mencionar que algunos congresistas actualmente vienen de movimientos regionales, o han sido fundadores de movimientos regionales, o han sido dirigentes de movimientos regionales, y yo por eso soy congresista, ¿no? Y sin ser afiliados a los partidos políticos. Y ahí también, por ejemplo, podría entrar el debate respecto al proyecto del congresista Mulder sobre si debe ser requisito la afiliación para ser candidato, por ejemplo. Y hay un tema que es menester hacer justicia, porque muchos se dicen el proyecto Mulder, no solo el proyecto Mulder. El congresista Acuña tiene un proyecto similar. El informe final del grupo de trabajo de la congresista Donaire, que presentó en mayo del 2017, también tiene una fórmula similar. El proyecto de los denominados señores Avengers, no me acuerdo si lo firmó Marisa García o el mismo Kenny, también tiene una fórmula similar. Con lo cual, decir que solo el congresista Mulder propone que los afiliados que para ser candidato a un cargo público representativo solo sean afiliados, no es cierto. Ya hay más de un proyecto. Otro tema que sí también me llama la atención es que
en la redacción original del Estatuto del Partido Aprista, al menos para las elecciones del 2010 y del 2014, sí contemplaba una fórmula que llevaba a pensar que la afiliación era requisito, norma regla, para ser candidato por su partido político. Hoy por hoy su estatuto ya más bien permite expresamente que los no afiliados sean candidatos incluso en elecciones internas o designados directamente, ¿no? Allá también hay un tema que creo habría que evaluar, y es una papa caliente que hoy por hoy tiene el Congreso, ¿no? Deberíamos exigir la afiliación como requisito para ser candidato. Y no es un tema menor, desde nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que pasa ahora con PPK? El grupo parlamentario Peruanos por el Cambio, hoy por hoy no tiene ningún afiliado en su grupo parlamentario. Y quienes llegaron al poder con el nombre de ese partido, los afiliados ahora están fuera del grupo parlamentario y van a crear un grupo parlamentario con el nombre que están tramitando. Entonces, ¿qué es contigo? Entonces ahí la pregunta sería, de repente por ahí un mecanismo intermedio, ¿no? La afiliación automática posterior a la elección o la evaluación de la afiliación automática posterior a la elección. Es decir, no te exijo el requisito de ser afiliado para postular, pero sí que te afilies después de electo. Ahí habríamos que preguntarnos si es que es un límite o no al derecho de asociación, porque la libertad de asociación implica que yo decida si me afilio o no. Entonces ahí habría que preguntarnos ese tema, ¿no? Ya que se cayeron la ley antitránsfuga 1 y la ley antitránsfuga 2, algún mecanismo debería haber para institucionalizar a las organizaciones políticas, ¿no? ¿Qué mecanismo hay, doctor? Todos los esfuerzos que pueden hacer en el Parlamento, bueno, en el caso de la sentencia del TC, en la 2 sobre todo, el TC sí reconoce la posibilidad de dejar como un paria la renuncia que no se motive en objeción de conciencia, por ejemplo. Ahora, el tema que siempre ha quedado picando es, ¿y cómo viabilizamos la objeción de conciencia? Y ahí es un tema muy curioso porque el TC me pide que regule la objeción de conciencia cuando yo no puedo regular o tipificar de manera taxativa cuáles son las causales de renuncia legítima, porque estamos hablando de hechos fundamentales. Lo que sí te puedo legislar a nivel de reglamento del Congreso es el procedimiento. Las causales podría dar unas pautas, pero no te podría regular todas, no te las podría cerrar. Pero lo que sí creo que nos deja como lección es que, habiendo pasado ya varios meses, no hay una iniciativa legislativa que se recuerde al menos que haya regulado el procedimiento, por lo menos el procedimiento, no las causales de renuncia legítima, porque el 37 numeral 5 y el 37 numeral 6 ya quedó chico. O sea, ¿cómo se regula el procedimiento ante el Consejo Directivo? ¿Cómo se regula este salto del grupo parlamentario al Consejo Directivo, ¿no? O a la Junta de Portavoces, dependiendo si es expulsión o si es objeción de conciencia directa. Por ejemplo, yo creo que eso es un tema que, por ejemplo, sí deberíamos pensar en regular. Sobre todo porque, lamentablemente, pues, como no vivimos en Alicia en el País de las Maravillas, lo más probable es que siga renunciando gente de distintos grupos. Y todos van a terminar alegando objeción de conciencia. Y mientras no regule el procedimiento, van a seguir constituyéndose grupos de diestra y siniestra y no lo vas a poder limitar. Ya es hora de regular el procedimiento. ¿Qué tan fácil puede ser eso? Eso es otro tema. Más fraccionados, cada uno con sus intereses, proyectos bajo el brazo, tratando de formar grupos, mirando documentales del escenario político, pero al final no llevamos a nada bueno. Bueno, lo que ocurre ahí es justamente que ¿quién evalúa y cuáles son los parámetros para evaluar efectivamente si la renuncia es por conveniencia o es efectivamente por una objeción de conciencia?
también. Ahí también había un tema de Curul Vacía, justamente ese dilema, que tampoco se ha llegado a... Claro, y es justamente el tema de las candidaturas institucionales o colectivas, ¿no? Lo que se dijo en su momento es que uno efectivamente vota por el partido, no vota por el candidato, tal cual está nuestro diseño, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que, por ejemplo, en contextos en los cuales, por ejemplo, no tiene hasta voto preferencial, habría que preguntar qué tanto el escaño realmente le pertenece al partido en un escenario con voto preferencial, o si de todas maneras le pertenece en algo al candidato, máxime si no tienes mandato imperativo, ¿no? Porque el cargo de congresista no es revocable. El cargo de congresista no es renunciable. Y es un tema típico, no es una de las características, porque el cargo de presidente es renunciable, pero el cargo de congresista es irrenunciable. En el contexto de bicameralidad se debatió el tema, al final quedó como irrenunciable. Hubo un proyecto de congresista violeta, no me acuerdo si fue el 1507, que también planteaba justamente también la renunciabilidad del cargo, no prosperó. Habría que preguntarnos si es que en el contexto de que se reaviva el debate sobre la bicameralidad, habría que preguntarnos si de repente corresponde evaluar la renunciabilidad o no del cargo de congresista, ¿no? Que sería eventualmente un punto medio. La curul vacía, hoy por hoy existe, pero solamente si eres sentenciado por narcotráfico. Si mal no recuerdo, es el artículo 25A del reglamento del Congreso. Curul vacía por renuncia si se advierte la renuncia por conveniencia política, yo creo que sería lo más razonable. Que se produzca la curul vacía solo por la opinión de la organización política, ahí sí discutible. Por lo menos debería ahí sí haber pluralidad de instancias. La organización política por un lado y eventualmente el consejo directivo como segunda instancia. ¿Qué es lo que debería corresponder? No tanto la junta de portavoces porque es menos gente, pero sí por lo menos el consejo directivo, que es más plural, que es más representativo, ¿no? Pero ni eso atracaron ahora último en diciembre. Simplemente fue una decisión de, bueno, como no se ha regulado, yo ejecuto la sentencia en sus propios términos y en consecuencia que se constituya un nuevo grupo parlamentario. Por eso es que sí creo que debería regularse el procedimiento, por lo menos el procedimiento, porque ya que parece que no lo tienen muy claro con el 37A, 37.5 y 37.6, quizás de repente un artículo 37A que regule el procedimiento de evaluación de renuncias o expulsiones de congresistas, yo creo que por lo menos podría en alguna medida limitar las renuncias, ¿no? Las renuncias por conveniencia al menos. Porque igual quieras o no, esto podría terminar judicializándose, ¿no? Yo tranquilamente podría estar en desacuerdo con lo que resuelva el consejo directivo, si es que me lo deniega en segunda instancia, me voy a un amparo y consigo una cautelar y permito crear mi grupo. Igual siempre está el escape, la salida de la vía de la jurisdicción constitucional. Pero es un tema por lo menos polémico, ¿no? Ahora, como les decía, otra alternativa sería que yo exijo un porcentaje de afiliados, no necesariamente todos, pues un porcentaje de afiliados que sean candidatos a cargos públicos representativos, ¿no? Que por lo menos justamente me garantice que haya un vínculo entre mi grupo parlamentario y el partido, ¿no? Que bueno, es lo que en principio se creyó que iba a ocurrir con PPK y al final terminó renunciando Clemente Flores y se acabó. Porque recordemos que cuál era el problema del congresista Erez, que él no podía formar otro grupo parlamentario porque pertenecía a un partido que a su vez tenía su correlato en su grupo parlamentario. Ahora, como PPK, ya con la renuncia de Clemente Flores, no tiene ningún afiliado, ahora pueden formar su grupo. Pero si uno advierte la ratio de leyes de la norma, por ejemplo, ahí podría encontrar un sustento para exigir por lo menos una cuota de afiliados candidatos. No necesariamente una norma regla como la que planteaban los proyectos de Google, del QUE y el grupo de trabajo, pero por lo menos. Claro, alguien me va a decir que eso contraviene el caso Ríos Montt, el informe de la Comisión Interamericana del caso Ríos Montt, que contraviene la observación general número 25 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece expresamente que yo no debería limitar el derecho a ser elegido en función de la afiliación.
Sí, pero como contraargumento también me podría decir, oye, eso es derecho blando, no es una norma regla, no es un tratado internacional. En consecuencia, si te hago el test de proporcionalidad, podría terminártelo exigiendo en un porcentaje determinado. Pero igual está ahí. Yo recuerdo que cuando se debatió este tema, justamente se terminó yendo al cuarto intermedio porque el congresista Trujillo pidió que se evalúe el proyecto del congresista Mulder y el proyecto del congresista Acuña a la luz precisamente de la observación general número 25 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y bueno, el tema quedó ahí en la época de la doctora Úrsula y bueno, la congresista Bartra no lo retomó. ¿Por qué? Porque hay otro elemento adicional a la afiliación, que es la antigüedad en la afiliación. Ya, no basta que seas afiliado, sino que, por ejemplo, si eres candidato a un cargo regional o municipal, tengas que tener un año de afiliado. Si quieres ser candidato a un cargo congresal, 2 años de afiliado. Si quieres ser candidato a la presidencia, 4 años de afiliado. Hoy por hoy eso está a nivel estatutario, sí. ¿Quién lo tiene de manera más clara? El PPC, que sí establece que el comité político o el comité ejecutivo nacional puede exonerar el requisito de antigüedad. Más no puede exonerar el requisito de afiliación. Y es un tema que es un tema muy curioso porque el JN se lo observó al PPC en el 2010, se lo volvió a observar en el 2014 y en el 2018 pueden incurrir en el mismo error. Vamos a ver si lo corrigen con miras al 2021. Aunque vamos a ver cómo termina la doctora Lourdes Flores luego de este último intríngulis actualmente. ¿Sí? Que un congresista pueda ser ministro. Lo que ocurre es que son derechos de la naturaleza distinta, ¿no? Pero podría darse, ¿no? Si yo dijera, el cargo de congresista es a cargo a tiempo completo y puedan limitar las causales de licencia. Porque hoy por hoy, si soy ministro, automáticamente me dan licencia. Si se podría constitucionalizar, sí. A nivel legal, no creo. Ahora, ¿cuál sería el sustento para limitarlo? ¿Cuál es el sustento para que sea renunciable? El sustento para que sea renunciable, lo que dijeron en su momento como argumentos para la renunciabilidad del cargo es que podría ser extorsionado por tu propio partido para renunciar, podrían terminar renunciando tanta gente que termines alterando el principio de representación. Me explico. Imagínense que renuncian los 2 congresistas de Ucayali. Quien ganó esa elección fue Fuerza Popular. Bueno, ahora Cuñagua está en Unidos por la República, pero ya no importa. Si renuncian a los 2, los que entrasen ya no serían de Fuerza Popular. Bueno, solo uno, porque la lista se conforma por 3. Y el otro ya no sería de Fuerza Popular. Sería el que quedó segundo, altero el mandato representativo. Que votó por un partido. Con o sin voto preferencial votó por un partido. Otro argumento que alegaba la Defensoría, si mal no recuerdo, para objetar ese tema era que cuando uno es elegido, sobre todo en un esquema de voto preferencial, probablemente reivindique intereses de un determinado colectivo, por ejemplo, de un pueblo originario, por más que no haya cuota originaria, o de las mujeres, por ejemplo, si alguien tiene una agenda pro familia o pro aborto, o alguien que tenga una agenda pro LGTBI, o alguien que tenga una agenda pro MIPES, ¿no? Y justo esa persona se va. ¿Y quién representa ahora esos intereses? El partido, propiamente hablando, no, porque la gente votó, ejerciendo el voto preferencial por él, de repente era el número 36 y llegó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la congresista León, ¿no? Siendo de las últimas, entró. No todo el mundo pensó que la Andrea Lanata iba a superarla en votos y sin embargo nuevamente fue reelegida la congresista Luciana. Entonces, otro argumento que utilizan fundamentalmente justamente también es el cálculo político. Renuncio porque va a postular otro cargo. En consecuencia, llego al cargo, hago mercantilismo político, es decir, negocio obras para mi región y después termino postulando. Y todo mi trabajo de representación fue con la finalidad que la gente me conozca en la región y después doy el salto, el trampolín, para ser elegido gobernador regional o alcalde provincial. Esos son los argumentos que están detrás de la renunciabilidad, de la irrenunciabilidad. Que después de un periodo de 4 años
tú estás libre como para postular a hacer otro cargo. En el cargo de ministro. Pues. Claro, creo que era por la manera de que pueden asistir el tema de ser congresista y también el cargo de ministro del ministerio. Entendiendo que cuando un cargo de ministerio tiene capacidad de liderazgo, capacidad de gestión, que no la tiene como congresista. Claro, lo que ocurre es que formalmente hablando hoy por hoy ya de por sí los ministros pueden ser candidatos si renuncian 6 meses antes. Ministro, de haber pasado todos los medios de comunicación, se acabó ya, digamos, postula al gobierno nacional. Se usa como segunda etapa. Se puede regular esto también. Claro, yo digo que por ejemplo, para tocar lo que diga la verdad es que muchos ministros ahora es mucho a la de los gobiernos. Entonces, si tienes hoy día, por ejemplo, una gobierno ha tenido casi un año de estado y casi ha podido mucho. No está mal, pero ya por ahí es un poco fijo para hacer un Claro, pero lo estás ejerciendo no en virtud de tu cargo de congresista. Porque estás justo de licencia oficial. Pero si yo quisiera ir por su posición, lo que yo argumentaría sería más bien que el ejercicio del cargo de ministro después va a mermar la naturaleza del ejercicio de mi cargo de congresista si es que regreso. Me explico. Un poco siguiendo su lógica argumentativa. ¿Cuáles son las funciones de un congresista? Por lo visto lo han realizado en el primer modo. Legislar, fiscalizar y representar. Ya, ¿cómo va a fiscalizar mi gestión como ministro? Entonces, porque ojo que la fiscalización no se agota en las comisiones investigadoras, sino también cuando uno hace semana de representación o en general, cuando uno requiere información. Entonces, yo voy a pedirle cuando regrese al Congreso información sobre mi gestión, yo voy a tener incentivos a supervisar mi gestión. Claro, bueno, eso sí. Lo que pasa es que ahí lo que le podrían decir como contraargumento es, bueno, en todo caso limita el ejercicio del derecho al voto, más no el acceso al cargo. Pero ahí no tenemos también por esto a los niños, ¿no? Porque mientras tú eres gobierno, generalmente estamos en este escenario, en este que estamos viviendo ahora, donde el territorio que es gobierno es mayoría en el Parlamento. Pero casi todos los gobiernos anteriores que han habido o han llegado con cierta mayoría que han hecho alianzas y se han deshecho de la mayoría del Parlamento de ese gobierno. Entonces, tú tienes congresistas que llegan a ser ministros, que llegan a ser premieres, y pues sabes que tú tienes una mayoría en el Parlamento que te va, y se entiende que te tiene que fiscalizar, y te va a pasar por la barriga todo. Más aún si eres del partido o eres del partido aliado, te puedes participar, como estás viendo. La pregunta es, ¿podría regular el tema o limitar, ¿no?, las funciones de congresistas para no ser elegidos? Bueno, en principio, a nivel de reforma constitucional lo puede hacer. Y el tema es cuando tengas que hacer la exposición de motivos de iniciativa de reforma constitucional, ahí entra en juego el derecho a ser elegido, el mandato representativo. Y ahí, claro, el mandato representativo también me podría servir, para decir, oye, a mí me elegiste para ser congresista, no para ser ministro, por 5 años. Entonces, si el cargo de congresista es a tiempo completo, si yo no puedo desempeñar funciones aparte de la de congresista durante la hora de funcionamiento del Congreso, solamente podría ser docente. Si yo, para ser parte de comisiones internacionales, si mal no recuerdo,
requiere autorización del Parlamento. En todo caso, para ser ministro debería requerir autorización del Parlamento, pero ahí también te diría que afecta la separación de poderes, con lo cual en todo caso tendrías que cortar por los años, prohibiendo. Porque yo no le puedo decir al presidente, oye, no, yo te niego que él sea ministro. En todo caso, la restricción tendría que venir por parte del congresista, o hacia el congresista, no hacia el presidente. Pero me tinca, no creo que lleguen a jugársela por una argumentación como la de la cuestión de confianza, que podría terminar diciendo el TC, un poco siguiendo la lógica del colega, es, oye, pero el presidente puede llamar a quien le dé la gana. Y en consecuencia, al limitar el universo de quienes pueden ser elegidos, no podrías limitar la facultad del presidente de decidir a quién quiere que sea ministro. Ahora, como contraargumento a eso, le diría, oye, compadrito, pero no es tan cierto, ¿eh? Porque, por ejemplo, para ser ministro necesitas tener 35 años, para ser ministro necesitas ser peruano por nacimiento, y si la libertad fuese absoluta, no estaría ahí. Ergo, sí te lo podría limitar. La pregunta es, ¿qué tanto incide ello en el principio de separación de poderes? A mi juicio, ninguno. Más bien, siguiendo un poco la lógica argumentativa, si yo quisiera limitarlo, quería, no, compadrito, no es al revés. El que yo prohíba que el congresista pueda ser a su vez ministro optimiza la separación de poderes porque no lo contamina en el ejercicio de su función inherente al cargo de congresista, que es la de fiscalizar. Y cuando hablo de fiscalizar, no hablo solamente de fiscalizar la gestión, sino incluso fiscalizar las normas que el Ejecutivo emite. Porque recordemos que, si perjuicio de que creo, no sé si se mantenga, que vaya a tener ocasión de estar con ustedes cuando se hable del control de los actos normativos del Poder Ejecutivo. Pero, por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo emite un decreto legislativo, o un decreto de urgencia, yo tengo dos formas para tomarme ese decreto o modificarlo. Uno, vía el control constitucional que realiza la Comisión de Constitución, previo informe del grupo de trabajo, y la otra es por mera conveniencia o oportunidad política a través de un proyecto de ley. Porque yo considere que es malo, porque yo considere que es inoportuno, o porque yo también considero que es inconstitucional, contrariamente a lo que pueda terminar diciendo la Comisión de Constitución o el grupo de trabajo del control constitucional del decreto normativo del Poder Ejecutivo. Pero si yo vengo de parte, por ejemplo, imagínense del congresista Erez, ¿no? Él, si mal no recuerdo, suscribió uno que otro paquete de decreto legislativo, o Mendoza. Pero imaginemos que él haya emitido decreto legislativo. ¿En el pleno él va a votar para modificar su decreto legislativo? No, pues no. O sea, es absurdo. Entonces, más bien, al establecer la limitación, siguiendo su lógica interpretativa, puede decir que conservo a plenitud la independencia del pleno, entendida como los 130, para decidir cómo controla el decreto legislativo, cómo controla el tratado ejecutivo, cómo controla la gestión de la gestión del ejecutivo. Porque, claro, alguien me podría decir, oye, pero si yo soy ministra de la mujer, y yo solamente voy a tener incompatibilidad para controlar la cartera del Ministerio de la Mujer. No, señor. Porque usted forma parte de las sesiones del Consejo de Ministros, en las que se adoptan los acuerdos, en los cuales se aprueban las iniciativas legislativas en general, porque dan cuenta. Usted no solo va a tener conocimiento de su cartera, usted tiene conocimiento de los temas generales. Pero usted no tendría los incentivos para cuestionar lo que haga su gabinete anterior. O sea, si yo quisiera plantear una reforma constitucional para limitar, yo iría por ahí más bien. Pero siendo conscientes de que me podría terminar diciendo que estaría limitando, entre comillas, la potestad del presidente para decidir quién fuese el ministro. ¿Doctor? Ahí. Pero... es sorprendente porque creo que en nuestro país solo pasa estas cosas, ¿no? Porque tú tienes a dos vicepresidentes, de las cuales una de ellas es congresista, es vicepresidenta, y a la vez tú eres vicepresidente, ¿no? Entonces, hay un juego de intereses. Como ella fue elegida congresista y también vicepresidenta, en la plancha de la vicepresidenta. Y la naturaleza congresista, una de las relaciones que tiene un congresista es la fiscalización. Entonces se distorsiona ese rol que debe operar ella como fiscalizadora. Porque el día está como congresista y el día siguiente está como presidenta, ejerciendo la ganadora de la presidencia, ¿no? Es el caso de la congresista Laura. Claro, ahora,
al respecto es preciso recordar que es un encargo del despacho de la presidencia, propiamente hablando, no de la presidencia, y hay todo un tema dogmático. Este es un tema, sería un tema bonito para hacer una tesis, es sobre qué se entiende por encargo del despacho de la presidencia. O sea, siempre se ha surgido la interrogante sobre el encargatura de la presidencia, hasta qué punto me lleva, a un punto de funciones administrativas, me lleva a un punto de representación política figurativa, es decir, hacer las funciones de jefe de Estado y no de jefe de gobierno. O sea, podría, por ejemplo, renovar las Fuerzas Armadas estando encargado del despacho de la presidencia. Algunos dirían que no, porque es un despacho de la presidencia, no la presidencia en sentido estricto. No ha habido casos en los cuales un encargado del despacho de la presidencia lo haga. Algunos dirían que no, pero es un tema discutible, ¿no? Ahí estaríamos a discutir qué se entiende por el encargo del despacho. Pero si mal no recuerdo, fue por delegación expresa, no fue por encargatura libre, pero es un tema ciertamente discutible. Y ahí me permite reflexionar sobre un tema que probablemente se vuelva a tocar con miras a un debate sobre bicameralidad, que es, oiga, ¿y los candidatos a la presidencia y vicepresidencia deberían seguir siendo candidatos al Congreso o deberían poder seguir siendo candidatos al Congreso? Hoy por hoy, un candidato a la vicepresidencia puede ser candidato al congresista. Hubo un proyecto del congresista Guido Lombardi, y si mal no recuerdo también estaba en el proyecto, en alguno de los 9 proyectos sobre bicameralidad, en 4, si mal no recuerdo, que planteaba que incluso los candidatos a la presidencia pueden ser candidatos a diputados o senadores, o por lo menos a senadores. Y la pregunta es, ¿debería? Un poco apuntando a lo que justamente usted mencionaba. Si el perfil es distinto, ¿por qué debería tener la posibilidad de hacerlo? Yo me recuerdo que el congresista Guido Lombardi decía, no, lo que pasa es que debemos garantizar la visibilización del debate político, y qué mejor que los líderes de los partidos políticos estén en el Congreso. Ah, ya, bueno. Y eso también lo vuelve un supercongresista, con poderes que no es común con los 130. Tú tienes en Mercedes Sagrado que el Congreso tiene muchos más poderes que cualquier congresista. Y bueno, y no es vocera ni presidenta de ninguna comisión. Pero ciertamente ahí el tema es si deberíamos o no. A título estrictamente personal, cuando se debatió el tema, yo particularmente consideraba que en la medida que los perfiles serían distintos, no deberían. Ni siquiera los candidatos a vicepresidentes, ni hablaron de los candidatos a presidentes, ser candidatos ni a diputados ni a senadores. Yo particularmente creo que en la medida que los perfiles son distintos, no debieran tener esa posibilidad de candidatura simultánea. Porque te la juegas, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver qué me sale mejor, ¿no? Por lo menos me aseguro un cargo. Por un momentito, ¿no? Porque si eres candidato a presidente, tienes un plan de gobierno. Si eres un candidato a congresista, y hay un tema interesante, ¿no? Hay un plan de gobierno, pero no hay un plan legislativo. Pese a que tú presentas una lista, una fórmula presidencial y una lista de candidatos al Congreso, claro, en cada circunscripción, pero debería haber un plan legislativo, ¿no? No hay, no se exige, no lo exige ni la Constitución ni la ley. Entonces, emérito, ¿a qué postula el congresista? O sea, emérito, ¿a qué hace campaña? ¿Te va a representar mejor, va a fiscalizar bien? Claro, alguien me diría, oye, pues el congresista no solamente legisla, porque efectivamente realiza fiscalización, realiza representación y legislación, sí, pero emérito, ¿a qué llegas? ¿Cuáles son tus propuestas? O sea, ¿cuál es tu know-how? Y en ese contexto también tenemos temas de ¿qué debería exigirle yo a un congresista? ¿Solo edad y nacionalidad? ¿Es viable que yo le exija formación? La observación general número 25 te diría que es imposible que le exija formación. Incluso al senador. Eventualmente podrías exigirle haber ejercido cargos representativos anteriores. Ah, bacán. Ya, cargos representativos anteriores. Ya, ¿de qué perfila? Porque si yo fui gobernador, tengo un perfil ejecutivo. ¿De qué me serviría un perfil ejecutivo en el Congreso si el Congreso no ejecuta, sino más bien fiscaliza, legisla y representa? Si es que yo le coloco como exigencia para ser senador, haber sido elegido en cargos previos, no debiera ser cargos de similar naturaleza. Llámese diputado, llámese consejero regional, llámese regidor, por ejemplo. Y en ese contexto, ¿es lo mismo un candidato haber sido regidor distrital que haber sido consejero regional? El alcance no es el mismo.
Si yo fuera por distrito electoral múltiple, diría, no, te debería exigir haber sido consejero. Si yo voy por distrito electoral uninominal, te podría permitir como requisito haber sido regidor provincial. Y si yo te exijo distrito uninominal, yo digo distrito electoral único, con lista cerrada y bloqueada, ahí solamente te debería exigir haber sido diputado, si quisieras ser senador. Pero son temas que, asumo, se van a volver a abrir con miras al debate sobre bicameralidad, y ya lo va a impulsar, asumo, el congresista Violeta y quién sabe también el Poder Ejecutivo. A título estrictamente personal, sí creo que sería discutible que el Ejecutivo lo haga, ¿no? Porque el Ejecutivo emérito aquí me va a decir, oye, ahora sabes qué, ahora sí quiero bicameralidad, me quitas el tema de cuestión de confianza y vamos de nuevo a bicameralidad. Ya, bicameralidad, o el referéndum de nuevo, o esta vez va a decir el Vizcarra, no, ¿sabes qué? Como acá el tema quedó claro que la ciudadanía votó en contra de la bicameralidad solo por cuestión de confianza, ya que no vaya a referéndum, sino votación de los 2/3. Y ahí merita que va a ser votación por 2/3, si tú mismo dijiste en su momento que la regla del 206 era el referéndum. Ya, y si fuera referéndum, qué bacán. Y si la ciudadanía te vuelve a decir que no, te la juegas. Porque en la medida en que tú apruebes un dictamen sobre bicameralidad o impulses un proyecto de ley sobre bicameralidad, congelas la reforma política de nivel legal hasta que se apruebe el referéndum o hasta el resultado del referéndum. Porque yo no podría regular requisitos para ser candidato si no sé si hay reelección o no. No podría regular requisitos para ser candidato si es que con una cámara única o con un sistema bicameral. ¿Por qué? Porque también tendría que ver temas como la renovación parcial, como la renunciabilidad del cargo, como la revocabilidad del cargo. El cargo de congresista es irrevocable, por ejemplo. ¿Debería haber revocatoria de congresistas? ¿O debería haber renovación por tercios? ¿O deberíamos seguir como estamos hasta ahora? Por ejemplo, o renovación por mitades. En nuestra historia constitucional hemos tenido renovación parcial en un sistema bicameral. Uninominales. Tenía representación algunas regiones habían bajado el número de representantes. Claro, ahí sí se me olvidó poner la siguiente cuestión, pero está vinculada con esta tercera. Que es cómo se elige, ¿no? Ahí más bien me salté una pregunta. ¿Ustedes, break o vamos de largo para que después se break? Como ustedes gusten. ¿De largo o break en medio? Break. Ya, entonces ahorita cerramos con esta para el break. Y es que uno puede elegir, ¿cómo elijo? ¿Por distrito electoral único o por distrito electoral múltiple? Por ejemplo, y en el marco del distrito electoral múltiple, ¿cuál debería ser mi parámetro? ¿Debería ser mi parámetro la población o el territorio? ¿O los debería mezclar? Porque, por ejemplo, si yo lo mezclase por nivel de territorio, digo, de población, Madre de Dios no tendría ningún representante solo. Porque si yo divido la población electoral del 2016 entre el número de escaños, Madre de Dios tendría menos de un número entero. Tendría que fusionarse con otra región. Tumbes también. Entonces, y ahí tendría que comenzar a fusionar departamentos. Y como decía la congresista Luz Salgado en el debate sobre bicameralidad, ya, ¿y cuál va a ser el criterio para asociar si es que yo lo estableciera en función de la población? Complicado, porque hay conflictos generalmente en estas zonas. Exacto. Con lo cual nunca puedo hacer solo una elección por población ni solo una elección por territorio. En algún momento va a tener que mezclar. Y ahora, en el caso de peruanos en el exterior, si creo que existen peruanos en el exterior, ¿los junto todos o creo uno para América del Sur, otro para América del Norte, otro para Oceanía, otro para Europa, independientemente de la densidad poblacional? Y en un contexto en el cual, como decíamos en un inicio, yo no exijo domicilio para ser candidato a congresista. Bueno, no hay un límite constitucional, ¿eh? Digamos,
No, la reforma constitucional se dio con... se planteó en el Congreso, pero el proyecto inicial que vino claro. era un proyecto que para establecer contra la iglesia de Claro, lo que ocurre, y es una posición también personal, es que yo creo que ahí hay un error del enfoque. Una cosa es la subrepresentación y otra cosa es cómo ejerzo la función de representación o cómo materializo la representación. Me explico. Si yo tengo un problema de subrepresentación, lo que hago es incrementar el número y no convertirlo en un sistema bicameral. Si yo lo que quiero es tener mejores leyes o que haya una relación más cercana entre elector y autoridad, tampoco podríamos decir que sería tan necesaria la bicameralidad. Podría cambiar el sistema de elección a distritos uninominales, por ejemplo. O podría establecer, por ejemplo, modificando, si no recuerdo, el artículo 93, prohibiendo que las normas se emitan exonerándose de dictamen. Si quiero mejores leyes, ya acá no te preocupes, compadrito, tengo dos mecanismos. Uno, si tú estuviste en esa comisión dictaminadora, ya no votas en el pleno, se acabó. Y segundo, ya no más dictámenes con exoneración, no más leyes con exoneración de dictamen. Salvo las que vengan del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Y ahí hay un error. Mucha gente cree que todos los proyectos del Ejecutivo deben ser tramitados preferentemente, y no es así. El 108 me dice que solo las que tienen carácter de urgencia se tramitan de manera preferente. No todo proyecto del Ejecutivo tiene carácter de urgencia. Ahí creo que ha habido un error por parte de los medios que creen que, bueno, ¿no? que de repente, para atribuir el mote de obstruccionismo, creen que debería necesariamente el Ejecutivo debe ser el primero en tramitar, sino... Claro, evidentemente, pues una resolución legislativa de permiso de salida o de autorización para salir del país, me queda claro que eso sí se puede exonerar. No tiene sentido un dictamen sobre ese tema. Ese tipo de temas sí podría hacerse de manera mucho más rápida, ¿no? Pero proyectos por ejemplo, podría prohibir que los proyectos de reforma constitucional, la resolución legislativa, de reforma al reglamento del Congreso y de leyes orgánicas en general, sean vistas por el Pleno, la Comisión por el Pleno, con exoneración de dictamen. Podría evaluar que aquellas leyes de reforma, de desarrollo constitucional, que no todas las leyes de desarrollo constitucional son orgánicas, sean exoneradas de dictamen. Y listo. Podría podría prohibir constitucionalmente la exoneración de segunda votación. Y me evito el problema. O sea, queremos mejores leyes más reflexionadas, podemos colocarla de esa manera. Podría colocar, por ejemplo, que no se puedan emitir dictámenes si es que no existe opinión previa de alguna entidad pública y una entidad privada especializada en un plazo determinado, por ejemplo. Y solo si es que vencido ese plazo no hay ninguna opinión, recién podría dictaminar. Podría llegar a ese extremo, si quisiera una mejor ley, no necesariamente bicameralidad. Y a nivel de representación, como digo, si el problema es qué tanta cercanía tengo con mis electores, cambio el sistema de elección, no tengo por qué ir a bicameralidad. Entonces, subrepresentado incremento el número. Entonces, el tema de que la bicameralidad por sí misma es un sistema más favorable, discutible. Oye, tenemos malos legisladores, ya, modifícame los requisitos para ser candidato. No necesitarías bicameralidad. La bicameralidad, a mi juicio, es una opción política más que una necesidad. Pero, bueno, es un punto a reflexionar. Entonces, lo dejo en el coffee break para seguir después con los temas.